El Evangelio en Gálatas, lección 9, el llamado pastoral de Pablo. El propósito de la lección de esta semana es que debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que ha de efectuarse en nosotros. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, el llamado a un perseguidor, y la segunda, el que quiera vivir piadosamente. Frecuencia cristiana. Dios quiere transformarnos a su semejanza. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en nuestros delitos y pecados. La cabeza está ya toda enferma, el corazón está todo desfallecido. No queda en él ya cosa sana. Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Iniciemos con la primera parte, el llamado a un perseguidor. Hechos 26, 15 y 16. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en las cuales me apareceré a ti. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El último día del viaje, al acercarse a Damasco, súbitamente vieron una luz del cielo, la cual, según Saulo declaró después, me rodeó y a los que iban conmigo. Una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, demasiado esplendente para que la soportaran ojos humanos. Ofuscado y aturdido, Saulo cayó postrado a tierra, mientras la luz brillaba en derredor de ellos. Saulo oyó una voz que le decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temerosos y casi cegados por la intensidad de la luz, los compañeros de Saulo oían la voz, pero no veían a nadie. Sin embargo, Saulo comprendió lo que se le decía, y se le reveló claramente que quien hablaba era el Hijo de Dios. En el glorioso ser que estaba ante él reconoció al crucificado. La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Las palabras oídas conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su vida pasada, y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Al ver la manera dramática como Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo, nos preguntamos: ¿podemos también nosotros tener un encuentro, si no igual, similar al de Saulo en el camino a Damasco? De hecho, Él nos invita a hacerlo. En Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al ponernos en su presencia a través de la oración privada, tenemos un encuentro personal con Cristo. Un rayo de la gloria de Dios, una vilumbre de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre toda la deformidad del carácter humano. Se hacen patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón y la impureza de labios. Los actos de lealtad por los cuales el pecador anula la ley de Dios quedan expuestos a su vista, y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Saulo vio ahora que al perseguir a los seguidores de Jesús, había estado en realidad haciendo la obra de Satanás. Vio que sus convicciones de lo recto y su propio deber se habían basado mayormente en su implícita confianza en los sacerdotes y magistrados. Les había creído cuando le dijeron que el relato de la resurrección era una ingeniosa creación de los discípulos. Cuando Jesús mismo se reveló,
Saulo se convenció de la veracidad de las aseveraciones de los discípulos. Cuán oportuno es el consejo siguiente: no debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitada nuestras aptitudes. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las Sagradas Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. En aquel momento de celestial iluminación, la mente de Saulo actuó con notable rapidez. Las profecías de las Sagradas Escrituras se abrieron a su comprensión. Vio que el rechazamiento de Jesús por los judíos, su crucifixión, resurrección y ascensión habían sido predichas por los profetas y le demostraron que era el Mesías prometido. El discurso de Esteban en ocasión de su martirio le vino vívidamente a su memoria, y Saulo comprendió que el mártir había contemplado en verdad la gloria de Dios cuando dijo, Hechos 7:56, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Los sacerdotes habían declarado blasfemas estas palabras, pero ahora Saulo sabía que eran verdad. ¿Qué revelación fue todo esto para el perseguidor? Ahora Saulo sabía con toda seguridad que el prometido Mesías había venido a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, y que aquellos a quienes había venido a salvar le habían rechazado y crucificado. También sabía que el Salvador había resucitado triunfante de la tumba y ascendido al cielo. En aquel momento de divina revelación recordó Saulo aterrorizado que con su consentimiento había sido sacrificado Esteban por haber dado testimonio del Salvador crucificado y resucitado, y que después fue instrumento para que muchos otros dignos discípulos de Jesús encontrasen la muerte por cruel persecución. Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo, y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción, y siempre terminó por creer que Jesús no era el Mesías y que sus seguidores eran ilusos fanáticos. Ahora Cristo le hablaba con su propia voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta, ¿quién eres, Señor?, fue contestada con la misma voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí Cristo se identifica con su pueblo. Al perseguir a los seguidores de Jesús, Saulo había atacado directamente al Señor del cielo. Al acusarlos y al testificar falsamente contra ellos, lo hacía también contra el Salvador del mundo. No dudó Saulo de quien le hablaba era Jesús de Nazaret, el Mesías por tanto tiempo esperado, la consolación y el Redentor de Israel. Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que conviene hacer. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo confiado en lo que justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niño, confesando su propia indignidad y confesando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y con el Hijo, y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina, y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. La conversión de Saulo debe ser una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Aquí podemos hacer una importante aplicación para nosotros. Todos, si así lo decidimos, podemos tener un encuentro personal con Cristo al final de cada día
mediante la oración privada, que es la vida del alma. El pecador puede resistir ese amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. El Espíritu de Dios suplica que busquemos las únicas cosas que pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Vosotros, en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto este mundo pueda dar, reconoced en este deseo la voz de Dios que habla a nuestra alma. Pidámosle que os dé arrepentimiento, que nos revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. Cuando contemplamos al Salvador y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad del corazón. Si percibimos nuestra condición pecaminosa, no aguardemos hasta hacernos mejores a nosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperaremos hacernos mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Puede acaso un etíope cambiar de piel o un leopardo sus manchas? Igual nosotros. ¿Podemos enmendarnos estando habitados al mal? Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos. Cristo está listo para libertarnos de pecado, pero no fuerza la voluntad, y si ésta por la persistencia en las transgresiones se inclina por completo al mal, y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede hacer Él por nosotros? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de la salvación. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Continuemos con la segunda parte, el que quiera vivir piadosamente. Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios nos conoce por nombre, conoce nuestro pasado, presente y futuro, sabe la respuesta que daremos a su llamado, conoce si aceptaremos el costo de ser sus discípulos y si apreciaremos el maravilloso galardón de la vida eterna, y no nos oculta cuánto es necesario que padezcamos por su nombre. Como los discípulos y Saulo de Tarso, ¿será nuestra respuesta a su llamado igual a la de ellos? A Saulo en su erudición teológica, a Mateo en su riqueza, a Andrés y Pedro en su pobreza, llegó la misma prueba, y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también somos probados nosotros para ver si el deseo de los bienes temporales es más importante que la comunión con Cristo. El apóstol fue conducido secretamente al lugar de la ejecución. A poco se le permitió presenciarla, porque alarmados sus perseguidores por la amplitud de su influencia, temieron que el espectáculo de su muerte ganara más conversos al cristianismo. Olvidóse el apóstol de sus inminentes sufrimientos para atender solícitamente a los que iba a dejar expuestos al prejuicio, al odio y a la persecución de sus enemigos. Procuró fortalecer y alentar a los pocos cristianos que le acompañaron al lugar de la ejecución, repitiéndole las promesas dadas a los que padecen persecución por amor a la justicia. Les aseguró que nada de cuanto el Señor había dicho respecto a sus atribulados discípulos dejaría de cumplirse. Por un corto tiempo se verían tal vez apesadumbrados por múltiples tentaciones y despojados de las comodidades terrenas, pero podrían confortar su corazón con la seguridad de que Dios será fiel y decir:
yo sé a quién he creído. Estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Pronto acabaría la noche de prueba y sufrimiento, y amanecería la alegre mañana del día de perfecta paz. El apóstol contemplaba el gran más allá, no con temor e incertidumbre, sino con gozosa esperanza y anhelante expectación. Al llegar al paraje del martirio, no vio la espada en mano del verdugo, sino que a través del sereno cielo estival de aquel día, miraba el trono del Eterno. De la rueda del tormento, la estaca del calabozo y de los escondrijos y cavernas de la tierra, llegaba a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Casi 20 siglos han transcurrido desde que el anciano Pablo vertió su sangre como testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Decidamos hoy no ser rebeldes al llamado de Dios y aceptar gozosamente el costo del discipulado y decir como el gran apóstol que como resonante trompeta su voz que ha vibrado desde entonces a través de los siglos, enardeciendo con su propio valor a millares de testigos de Cristo y despertando en millares de corazones afligidos el eco de su triunfante gozo. He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.